Bueno, comenzó la grabación, ya sonó la campanita. Como siempre les decimos entonces a todos ustedes, muy buenos días, estimados alumnos del segundo nivel medio. Les habla aquí una vez más su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto obviamente al tío Pancho, representando al equipo del PIE. Les traemos entonces la continuación de la semana número 20. Vamos a continuar hoy día con lo que dejamos ayer en el tintero, que iba a ser la forma negativa y la forma interrogativa del pasado continuo. Ahora, solamente para recordarles, el día de mañana vence el plazo para enviar esta pregunta esencial. Así que vamos a dar hartos minutos de la clase para que ustedes puedan aclarar sus dudas, responder a la pregunta esencial, incluso mandarla para que nosotros podamos corregirla al tiro. ¿Ok? Así que les recomiendo que las actividades que vayamos haciendo, las vayamos haciendo todos en conjunto para que usted también pueda enviar la pregunta esencial y no se quede afuera de una posible exhibición, ¿no es así? Así es. Porque las pruebas de agosto, van a ser la próxima semana, entre el lunes y el martes. Así es. Sí, muy bien, claro. Cambiaron la cantidad de días para realizar las pruebas, solamente va a ser lunes y martes. Les vamos a enviar el calendario de evaluación. ¿Ya? Así, y también para los que están atentos con su exhibición. Exacto. Igual como es un clásico para nosotros, se va a ir avisando quiénes son los que estarían eximidos de la evaluación, ya que hay que avisarles con anticipación. O el mismo día. ¿Cómo se pueden eximir? Esa es una muy buena pregunta. Se pueden eximir solamente si usted ha enviado las 4 preguntas esenciales de la semana 17, 18, 19 y 20. Al enviarlas todas, usted automáticamente quedaría eximido. Obviamente si es que están bien escritas. Y si a usted le falta una nomás, 2, 3 o 4, tiene que presentarse a esta evaluación. En el caso de que su pregunta esencial estaba mala y no la corrigió, debe realizar la evaluación. Exacto. Exacto. Bueno, estudiantes, entonces vamos a comenzar. Reitero, estudiantes, revisen Classroom cuando nosotros enviamos una corrección. Ya no se confíen de porque la envían porque ustedes piensan que está buena. Chiquillos, no siempre está buena. Así que revisen Classroom. Si ustedes no corrigen antes de que vence el plazo de entrega, no queda otra más que poner la nota que corresponde. Bueno, después de ese tirón de oreja de parte del profe, vamos a hablar un poquito de lo que nos toca ver el día de hoy. Vamos a hablar de inglés. Vamos a utilizar el negative form del pasado continuo. Tal como en la semana pasada, muy similar, vamos a utilizar el mismo orden negativo, pero tenemos que transformar nuestro famoso verbo to be en pasado y también en negativo. Podemos crear oraciones utilizando la forma negativa. En este caso, la palabra que se volverá negativa será otra vez nuestro famoso verbo to be, pero ahora en pasado. Tal como en el presente, en pasado podemos escribir de 2 formas su negativo. Hay 2 formas posibles entonces para que nosotros podamos escribir el verbo to be en pasado. Veamos cuáles pueden ser. Recuerden, nosotros en pasado tenemos 2 to be, ¿cierto? Was y were. No hay otros más. Was, were. Dependiendo obviamente del pronombre. El negativo de was va a ser was not. ¿Ok? Y también tiene una forma simplificada, que va a ser wasn't. Es como unir el was y el not en una sola palabra, y además la o la cambiamos por una comilla. Wasn't. Was, was not, o wasn't. Recuerden, decir was not es lo mismo que decir wasn't. Es un indicador de que el verbo to be es negativo y en pasado. Ya no hay diferencia entre ellos. La única gran diferencia es cómo se escriben y cómo se pronuncian. Pero su uso es exactamente el mismo. Puede decir was not en negativo o puede decir wasn't también en negativo. Lo mismo pasa con el otro verbo to be
en pasado y negativo. El pasado del verbo to be are, por ejemplo, es were. Were. Y el negativo va a ser were not. Es solamente agregarle el not al ladito. Were not. Y su simplificado es lo mismo. Es como si nosotros tomáramos were not, lo uniéramos en una sola palabra y cambiamos la O por una comilla. Y quedaría entonces weren't. Igual que el anterior, significa lo mismo decir were not a weren't. Son exactamente lo mismo. No hay diferencia alguna al momento de utilizarlos. Distinta pronunciación, distinta escritura, pero su significado y uso es exactamente el mismo. Es muy válido que con una persona tú digas was not o digas wasn't, o uses weren't o were not. Obviamente entre ellos. ¿Ok? En una conversación o escrito, por así decirlo, da absolutamente lo mismo. Ahí igual va a depender del contexto. Si una persona está enojada. Muchas veces decimos que cuando una persona está enojada, decimos el negativo completo. Was not. Sí. Was not. Sí. Como cuando están tratando y te das encantado a ritmo. Es como, ahí lo dirían obviamente de forma completa. Pero en una conversación normal, no importa si es tu jefe o no importa si es un amigo, tú puedes decir was not o wasn't. Da absolutamente lo mismo. Recuerden, tanto am como is en presente pasan a ser was en pasado. Mientras que nuestro verbo to be are en presente pasa a ser entonces were en pasado. Y aquí están los negativos. Ahora lo que importa es la estructura gramatical. Cómo nosotros podemos armar oraciones reemplazando términos. Bueno, aquí está la estructura gramatical, estudiantes, y la estructura es similar a lo visto anteriormente. Similar a lo que vimos el día de ayer con las oraciones afirmativas en pasado continuo. Solo debemos agregar el negativo del pasado del to be. O sea, esto que están aquí en esta tablita. Estos son el negativo del pasado del to be. Entonces, al armar mi oración, va a ser igual que la vez pasada. Pronombre, pero ahora negativo del to be en pasado. Verbo ing, complemento. Recuerden, estudiantes, que en una oración el complemento puede ser una pregunta imaginaria. Preguntarle al verbo qué, cómo, o mejor dicho, qué, dónde, cuándo. Eso sería lo más fácil de responder. Y ahí la respuesta a eso va a ser nuestro complemento. Pronombre, I, yo, ¿cierto? I. Negativo del pasado en to be, was not. No estaba. I was not. Yo no estaba. Luego, el verbo, la acción, terminada en ing. Jugando, ¿cierto? Playing, jugando. I was not playing. Yo no estaba jugando. Complemento, le preguntamos al verbo, ¿qué estaba jugando? ¿O qué no estaba jugando? Free Fire. Gratis fuego. Free Fire, ¿cierto? O Free Fire, como le dicen los lolos. ¿Ok? Podría ser incluso, podríamos sacar aquí de este ejemplo Free Fire. ¿Sí? Porque aquí era ¿qué estaba jugando? Podríamos preguntar ¿dónde estaba? ¿Dónde no estaba jugando? In my room. En la pieza, ¿cierto? En mi pieza.
En mi pieza. En mi pieza. Si es que es mía. En mi pieza. Podría preguntarle, ¿cuándo? This morning. No estaba jugando esta mañana. Ahí tienes el cuándo. Ahí el cuándo siempre tiene que ser en el pasado, no puede decir. Obviamente, exacto, no puede ser, yo no estaba jugando mañana. No sirve. No tiene ni sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Exacto. Entonces, estudiantes, ¿ese es el complemento tal como nosotros lo vimos ayer? Sí. Vamos a volver aquí a Free Fire, por favor. Y ahora sí. Ahí está. Free Fire. Ya. Entonces, estudiantes, recuerden que el complemento es solamente preguntarle al verbo qué, dónde o cuándo. En nuestro caso, para que sea más fácil, utilizar una de esas tres y listo, eso te da el complemento. Espero que esté quedando claro, sobre todo a la gente que está aquí presente o a la gente que está en la casita. ¿No? Vamos a ver los ejemplos. Exacto. Ahora nosotros, bueno, ya vimos un ejemplo técnicamente con esto. Ahora lo mejor que podemos hacer es practicar, ver cómo nos salen a nosotros nuestros propios ejemplos. Y para eso vamos a utilizar esta tablita. Chiquillos, con esta tablita se les tiene que hacer más fácil. Si no utilizan el orden de esta tablita, para mí al tiro puede ser sospecha que lo sacaron de internet o se lo copiaron a alguien. No quiero yo pasar malos ratos y que ustedes también pasen malos ratos, así que usen los contenidos que se les entrega. ¿Ok? Las tablitas son solamente reemplazar los términos, nada más. Y a veces para solamente porque queremos hacer el camino más fácil, terminamos trabajando quizá el doble o el triple. Con esto, si usted puso atención en la clase, o puede incluso revisar la materia, debería ser muy fácil de realizar. Así que vamos a comenzar. Le pido a la gente que está aquí atenta, como siempre la gente muy atenta en todo lo que nosotros hacemos, les voy a pedir por favor que me ayuden a completar esta tablita. Tenemos que completarlas con un pronombre, el negativo del to be en pasado, verbo ing y después un complemento. Veamos cómo nos sale. Vamos a ver, porque podemos comenzar con el pronombre you, ¿cierto? You. Su verbo to be en pasado es where. Pero ¿cómo sería este verbo to be en pasado en negativo? Estudiantes, a los que están aquí. Y la Milka dio un ejemplo. Profe, está bueno eso. Estoy por los cerros, perdida. Voy a poner ese ejemplo. I was not dancing last night. Es que ese es mío. Y voy a poner ese ejemplo aquí. No te preocupes, lo puedes usar, porque es tuyo. I was not, verbo ing, dancing, complemento cuando. Last night. Está súper bien. Ay, gracias. Está perfectísimo. Muy bien, Milka. Sí, muy bien, Milka. Recuerda que son 2 por cada uno. Sí, por eso lo estoy haciendo al tiro, para enviárselo. Ah, muy bien. Alguien que escuche las instrucciones del profe. Y recuerden no utilizar los mismos pronombres. Exacto. Ojo con eso. No se deben utilizar ni los mismos pronombres ni los mismos verbos. Ok, vamos con entonces el anterior, el you. ¿Cuál sería el negativo del pasado del to be aquí? O to be en pasado y negativo. ¿Cuál sería? Si tenemos el pronombre you.
Estudiantes, a los que todavía no han hecho la pregunta esencial, ayúdame a completar esto aquí. Ya. Where es en positivo y ahora tiene que ser en negativo. Where, pero ahora tiene que ser en negativo. ¿Qué le agregamos nosotros para que esto sea en negativo? Exacto, el not, ¿cierto? Debe quedar como were not. You were not. Ahora necesito una acción que termine en ing. Un verbo. En inglés, obviamente. Necesito entonces un verbo en inglés que termine en ing. Ahí nos dio Milka un ejemplo. Eating, ok. Está lloviendo. You were not eating. Tú no estabas comiendo. ¿Qué cosa? ¿O dónde? ¿O cuándo? In the mall. Ok, vamos a utilizar ese. Me gusta ese ejemplo. En el mall. ¿Sí? In the mall. You were not eating in the mall. Tú no estabas comiendo en el mall. ¿Puede ser ustedes también? Sí, puede ser ustedes. Recuerden que el you significa tú o ustedes. En este caso, no se cambia nada. Ustedes no estaban comiendo en el mall. Solamente cambia la traducción para nosotros. A ver, y si vamos a utilizar, por ejemplo, he. He, ¿cuál sería el negativo del to be si utilizamos he? Was not, exacto. He was not. Y ahora necesito una acción, un verbo, que termine con ing al final. Un verbo. Exacto. Lo pueden decir en español también. Sí, si es que no lo conocen, no saben cuál es el verbo. Sí, el profe lo puede decir. Exacto. Javiera, una acción, un verbo. Lo puede decir en español también. ¿Un verbo? Una acción. Por ejemplo, él no estaba. Él lo estaba, ¿qué cosa? Jugando. Ok. Play. Ing. Exacto, se le agrega el ing. Muy bien. He was not playing. Aquí, para el complemento, puedes preguntarle al verbo. El verbo es jugando, ¿cierto? Le puedo preguntar, ¿qué no estaba jugando? Sí, de ahí, exacto. Aquí agregamos el ing, playing. Sí, pero para el complemento. Ahora estamos hablando del complemento. El complemento tiene que ser una pregunta imaginaria al verbo. Le puedo preguntar, ¿qué no estaba jugando? ¿Dónde no estaba jugando? ¿O cuándo no estaba jugando? Y la respuesta a esa pregunta imaginaria va a ser nuestro complemento. Así que, ¿cuál podrías agregar tú de complemento? Ya, entonces respóndeme eso. ¿Dónde no estaba jugando? Ok. Outside. He was not playing outside. Listo. Esa sería entonces nuestra oración.
Quedaría muy bien, muy buen complemento. Anótala para tu pregunta. ¿Sí? Pero esta última palabra, ¿qué significa Outside. Outside significa afuera. Side, o sea, si lo separamos. Profe, ¿y el verbo que le mandé yo sirve o no sirve? Please. También sirve, obviamente. Walking. Es que estoy tratando de hacer la tarea aquí en el momento porque tengo ahí la mente fresquita con la información que usted entrega. Se me Perfecto, hay que cuela. aprovechar. Hay que Yo tengo que aprovechar. volver a ver nuevamente toda la clase y ahí voy haciendo la tarea. No, aprovecha de hacerla al tiro. Sí. Y de ¿Para qué paso lo vas mis hijas me dicen, mamá, el profesor habla como youtuber. Es un clásico, es un clásico. Es que bueno, aquí ya toda la gente sabe que... ¿Ese profe tiene un canal? No tengo... No. No, sino que tuve un podcast el año pasado donde entrevistaba a jugadores y además soy relator de videojuegos Sí, y en inglés. en inglés y en español. Sí, en inglés. En serio, de la primera vez que lo escucharon, ella me decía, mamá, tu profe habla como youtuber. Decían ella. Bueno, mejor, creo, me parece. Ok, hagamos un ejemplo más para pasar a lo siguiente. Sí, pero ahí con el walking. Vamos a utilizar el walking. Vamos a utilizar el walking. Necesito un pronombre. ¿Qué Pancho de un pronombre? We. We. Ahora necesito saber cuál es el verbo to be en negativo cuando nosotros utilizamos we. ¿Cuál es el verbo to be en negativo? En pasado y negativo, eso. Pasado y negativo. Ujú. Muy bien. Excelente. Were not. O además, hay otra forma de escribirlo que puede ser también weren't. ¿Ok? Esas dos formas es válido. Were not. We were not walking. Nosotros o nosotras no estábamos caminando. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿O cuándo? ¿O cuándo? ¿O qué estábamos caminando? Por No, la eso no puede plaza. ser. Por la plaza. Por la plaza. Ok. By the square, o puede ser in the square. By the square o in the square, ambas son correctas. Si tú dices by the square es como al costado de la plaza, al ladito. Y si dices in the square, ya es en la plaza. Recuerden que estos son ejemplos de clase. Excepto uno que uno de los que ella está usando para su pregunta esencial, lo cual estaba correctísimo. Muy bien, entonces este es el orden que ustedes tienen que usar para hacer las oraciones en pasado continuo y además en negativo. Pronombre, el negativo del pasado to be, el verbo con ing y por último un complemento. Recuerden, chiquillos, para nosotros descubrir si lo sacan de internet es muy fácil. Así es. Muy fácil. Y después, quizás a final de año, en la última clase, les muestro cuál era la técnica que yo utilizaba para ver si lo sacaban de internet. Y hay algunos que ni siquiera es necesario meterse a internet para saberlo. Está tomando apuntes la... Vamos a esperar a que termine de tomar apuntes para pasar a lo siguiente.
¿Cómo se dice paseando? Puede ser paseando un perro o Walking. también bueno. Sí. El verbo walk significa caminar, pero también en relación a sacar a pasear a los animales, también. Walking. Perfecto. Ese de pasear a un perro, por ejemplo, a tu mascota. Ya sea un O sea, perro, el un mismo gato, verbo que está ahí. un cocodrilo, sí, exactamente el mismo verbo. Pero si tú ya quieres decir que vas de paseo, ahí tú ya no vas de walking. Ujú. Eso podría ser un trip, por ejemplo, un viaje, entre otros. Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar también de el pasado, o sea, miento, de las preguntas en pasado continuo. Y hacer una pregunta en este tiempo es similar a lo visto la semana pasada. Aquí nos faltó un poquito de palabras. Qué mancho. La semana pasada. Podemos hacer preguntas de yes, no, preguntas de sí o no. Recordemos que lo único que va a cambiar es el orden de la oración. Además del signo de interrogación, y aquí voy a volver a ser muy, muy enfático en lo que es el signo de interrogación en inglés. La semana pasada, muchos tuvieron el mismo error al hacer la pregunta en inglés. Les recuerdo, las preguntas en inglés solamente tienen el signo de interrogación al final. Nunca al principio. Recuerden también el orden, porque el orden va a comenzar con el verbo to be y después con el pronombre, al revés. ¿Ok? Porque si tuviese el orden de las anteriores, era pronombre to be, aquí van a ser to be pronombre. Si usted no pone el signo de interrogación, no es pregunta. ¿Ok? Y el signo de interrogación no va al principio tampoco. Cuando le decimos va un signo de interrogación, me refiero al último, al de cierre de la pregunta. Entonces, el orden de nuestra estructura va a empezar con el to be en pasado. Distinto a lo anterior, distinto a lo que vimos incluso el día de ayer. Comenzamos con el pasado del to be, ¿cierto? Y luego el pronombre. Entonces hacemos ese cambio. De una a la otra. Hacemos ese cambio de posiciones. Luego el pronombre y al último va a ir nuestro verbo con ing. Aquí en las preguntas no le quisimos agregar complemento. Facilito. Facilito. Entonces es pasado del to be, por ejemplo, was, ¿cierto? Recuerde que esto no se pronuncia was. Es una A, pero se pronuncia como si fuera una O. Was. I, pronombre I, estaba yo. Y el verbo con ing. Working. Trabajando. Was I working? ¿Estaba yo trabajando o estaba trabajando? En muchos casos no es necesario poner el pronombre en español. Pero en inglés tratamos, siempre se hace. Siempre se hace. Was I working? ¿Estaba trabajando? Y como ustedes pueden notar, al final vamos a agregar nuestro signo de interrogación en inglés. En español lleva el principio, pero en inglés no lleva. Nuevamente, voy a ser nuevamente enfático con esto. Ojo con el orden, porque primero va el to be en pasado y después el pronombre. Ojo con esto también, el signo de interrogación al final. Si usted pone un signo de interrogación al principio, usted técnicamente está
hablándome en español con palabras en inglés. Lo cual es un error. ¿Ok? Si usted no pone el signo de interrogación, esta oración está gramaticalmente, gramaticalmente incorrecta por la estructura. Y este signo, recuerden, este signo que está aquí, de abre pregunta, por así decirlo, es exclusivo del español. No existe en ningún otro. Igual que la ñ, tampoco existe en inglés. Entonces, recordando el orden de esta estructura, es cuando nosotros tenemos que hacer también ejemplos. Así que, nuevamente, esto lo recuerdo muchas veces para que no se lo olvide. Pero aún así, pasa. La vez pasada lo remarcamos demasiado. Hoy día no va a ser la excepción. Recuerda que al hacer una pregunta en inglés, solo agregamos el signo de interrogación al final. ¿Ok? Pero no es solamente agregarle el signo de interrogación al final, se refiere a que no se le agrega al principio. Sigan el orden. Bueno, esto es solamente para ustedes. ¿Cuáles serían las posibles preguntas? Posibles preguntas que yo puedo hacer, mejor dicho, posibles respuestas que yo puedo tener al momento de hacer una pregunta. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Ya no vamos a responder con yes, I am. Sería obviamente yes, I was. O también, en vez de decir no, I am not, diríamos no, I was not. Mirta nos da una pregunta, pero después vamos a hacer la... Profe, ¿mi ejemplo está bueno o no? Porfa. Voy a revisarlo, pero dame un segundito. Sí. Ya que vamos a hacer la parte en la que vamos a mostrar la tablita para poder hacer oraciones, mejor dicho, más que oraciones, preguntas, ¿cierto? Sí. Deme un segundito. Pero como pueden ver ahí, esas son todas las posibles respuestas que yo puedo tener de una pregunta. Ahora sí. Entonces, dicho eso, ok, Milka, voy a mostrar la siguiente parte y yo quiero que tú misma te corrijas en tu pregunta para que veas el orden. Wow. Veamos el orden y ahora tú misma, quiero que tú misma te corrijas. Ya, profe, voy a estar atento. Porque dice aquí, primero, la primera palabra que tiene que ir, el to be en el pasado. Y después el pronombre. El pronombre, recordemos que son esas palabras. I, you, we, they, he, she, it. Yo, tú, él, ella, ustedes, nosotros, nosotras, ustedes, ellos o ellas. Y después el verbo con ing. Entonces, ¿notaste algo extraño en tu pregunta? Sí, le falta. No te Incompleto. falta nada. Está mal El orden. ordenada, por decirlo de una manera. Exacto. El orden es el que está incorrecto. El orden está alterado. Exacto. Así que tienes que modificarlo. Ah, sí. Va primero él. To be. Exacto. Va el verbo to be en pasado primero y después. Que son dos solamente. Was o were. Exacto. Was o were. Dependiendo de qué pronombre yo voy a utilizar después. Exactamente. Ya, entonces sería where. Ya, obviamente, were qué. No sé, pues, profe. Pero si tú tienes el pronombre ya en tu oración, en tu pregunta. Comenzamos con where.
Tú hiciste una pregunta en el chat. Solo tenías que cambiar el orden. You. Were you? Ahora sí. Were you y el verbo que utilizaste, sleeping. Con el signo de pregunta al final. Y listo. Así es simple. Were you sleeping? ¿Estabas tú durmiendo? ¿O estaban ustedes durmiendo? Y listo. Así es. ¿Otro pronombre? Otro pronombre. Ajá. I. Ah, ¿Cuál es el to be en pasado de I? Del yo. en pasado. Sí, el to be en pasado. Sí, me ganó la Mircha. Ahí nos dio una respuesta a mí. ¿Ya? Was. Was. Ok. Was I, estaba yo, y ahora una acción con ing. Puede ser en español también. Sí, puede ser en español, puede ser en inglés. Escribiendo, puede ser. Escribiendo, ok. Ujú. Me gusta. O sea, escribir es write, ¿no? Sí, write es escribir. Termina con E, ing. Ahí está. Y el signo de interrogación al final. Que no se lo olvide. Las preguntas deben terminar con un signo de interrogación al final. La pregunta lo único que va a cambiar es el orden y signo de pregunta. ¿Ok? Was I writing? ¿Estaba yo escribiendo? Un pronombre. Ya. Ya, vamos a utilizar he, pero recuerden que como es un pronombre, tiene que ir aquí el medio. Ahí. ¿Cuál es el verbo to be en pasado de he? Tenemos dos opciones. Was O o were. were. Se no tenía otra opción, Muy obviamente. bien. Exacto. Así que sería was. ¿Ya? Yo le dije. Sí, lo dijiste después. Pero de todas maneras, si no los recuerdas, aquí están. A ver, ¿dónde los teníamos? Los teníamos más atrás, más atrás, más atrás. Aquí está. Aquí está. En esta diapositiva, Sáquenle una foto. ahí están los pronombres y al ladito su respectivo to be en pasado. Profe, mi ejemplo está bueno, ¿o no? Please. Vamos a revisar. Voy a revisar tu ejemplo. Were you fighting? Exacto, está muy bien. Es mío. Sí, es tuyo. Pero ahora es mío, no, mentira. Muy bien. Muy buen trabajo. Ya. Was he y ahora necesito un verbo, una acción. Lo puedes decir en español también. Sí. Está. ¿Ah? ¿Bailar? Ya. Aquí tiene que ser obviamente bailando, ¿cierto? Bailar. Dance es bailar. ¿Cómo termina con E? En este caso, las palabras que terminan con una E, se borra la E y ing. Sí, Y listo. no. Les falta el signo de pregunta, Muy ¿sabes? bien. Que nunca se les olvide el signo de pregunta al final.
Yo creo que hicimos una muy buena práctica. Sí, Aprovechando que nos quedan unos 10 minutitos, podríamos dejarlo así. sí, voy a mostrar la pregunta esencial para que la gente lo pueda recordar. ¿El compañero está tomando nota? ¿Le vas a sacar una foto? Sí. Ok. Recuerda que tienes que escribir las tuyas propias y que esto solamente es una práctica o guía. Lo compré una de ahí, la otra. Y aquí están las reglas del juego. En la pregunta esencial número 20, escribe 6 oraciones en pasado continuo. 2 oraciones afirmativas, usando la estructura que nosotros vimos. 2 oraciones negativas, las que vimos recién hoy día. Y 2 preguntas, utilizando el mismo orden. ¿Ok? Y aquí están las reglas del juego. No repetir pronombres ni verbos. Tenemos 7 pronombres y un montón de verbos. No usar palabras WH. Eso. Exacto. Lo que pasa es que cuando mucha gente va a tratar de sacar las respuestas por internet, le piden preguntas o oraciones interrogativas en pasado continuo. Y muchos de los ejemplos le va a salir con palabras WH. Por ejemplo, lo voy a escribir acá en el chat. What? ¿Qué? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? Why? ¿Por qué? Ah, está con eso. Esas son palabras WH. Entonces, nosotros no vimos palabras WH. Pero vamos a ver después. Sí, lo vamos a ver después. ¿Ya? Sí. Esa es la pregunta esencial, estudiantes. Recuerden, no repetir pronombres ni verbos.